Nosotros somos alumnos de la preparatoria UM del grupo 4D semestral. En este video de la clase de SEM de la maestra Margarita Félix les venimos a hablar sobre el tema el presidencialismo en México. Nosotros somos el equipo 1 y yo soy Oscar Ballester. Rosenberg Castillo. Dora Luz Enrique. Brittany Álvarez. Ernesto Costa. Marco Antonio. Presidencialismo es el sistema de organización política en el que el presidente de la República es también jefe del Poder Ejecutivo. Es unipersonal, aunque se auxilia de organismos para cumplir sus diversas funciones, tanto en la administración pública como en la gobernabilidad. Se otorga preponderación de forma constitucional al Poder Ejecutivo, en detrimento de las divisiones de poderes y autonomía de los órganos de gobierno en que debe imperar en México. En los Estados Unidos mexicanos, el gran problema del sistema presidencial ha consistido en que el presidente debe contar con aptitudes y actitudes políticas y administrativas para gobernar un país en vías de desarrollo, y por otra parte en que haya de ser señaladas limitaciones para que no caiga y se respeten las libertades de los individuos. En este proyecto buscamos identificar las características del presidencialismo en México. En ¿qué es el presidencialismo? ¿Cuáles son los elementos constitutivos? ¿Y cuáles han sido las importantes? Emilio Rabasa sostuvo desde 1912 que la dictadura del general Porfirio Díaz se había producido porque la Constitución de 1857 había dotado de poderes exorbitados al poder legislativo, impidiendo que el Ejecutivo gobernara, de modo que la solución que el propio presidente había encontrado fue conducir el país al margen de los mandos constitucionales, para alcanzar que según sus convicciones era el interés general. En 1935 se produce la expulsión del país del presidente Plutarco Elías Calles por entonces presidente Lázaro Cárdenas. Con esto, Cárdenas estableció una regla fundamental del sistema político mexicano. Todo el poder sería para el presidente, pero solo por 6 años, sin posibilidad de extender su mando fuera de este periodo. Comenzaba a tomar forma a la larga etapa del periodo hegemónico caracterizado por un presidencialismo exacerbado, pero institucionalizado en el marco de un partido político revolucionario. Se deduce que el poder detentado en una sola persona tiende a degradarse, si no es regulado positivamente. La falta de actitudes y vocación del gobierno para dirigir correctamente al Estado fomenta el estancamiento del desarrollo económico, lo que le introduce en pobreza extrema, inseguridad pública, analfabetismo y etc. En el Congreso Constituyente de Querétaro de 1916 a 1917, la discusión sobre el régimen presidencialista también se hizo presente. Carranza se inclinó por el régimen presidencialista, dotando al presidente de un gran cúmulo de facultades, mientras por otra parte se limitaban deliberadamente el poder legislativo con el fin de que no pudiera estorbar o hacer embarazosa y difícil la marcha del poder ejecutivo. En la Constitución de 1917 quedaron establecidas las facultades para el Poder Ejecutivo, con la supuesta intención de que el presidente pudiera llevar a cabo ágilmente el programa social de la revolución, que exige muchos medios, no solamente jurídicos, y enormes capacidades de gobierno. En las elecciones de 1988, el partido oficial se vio seriamente amenazado en las urnas por los partidos de oposición, concretamente por una coalición de partidos de izquierda encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, con lo que se aceleró el proceso de apertura democrática en el país. De la mecánica de las reformas electorales iniciadas en 1977 es clave para encontrar un cuarto momento central en la evolución de esta institución política jurídica. En las elecciones de 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional perdió las elecciones presidenciales ante el Partido de Acción Nacional, el presidente de México enfrentaría escenarios políticos institucionales en los que la pluralidad genérica contrapesó efectivas en su poder. De esta manera el presidente fue perdiendo muchas facultades metaconstitucionales. El poder condicionado es precisamente el que se manifestó a través de la capacidad de la mecánica de las reformas electorales iniciadas en 1977 es clave para encontrar un cuarto momento central en la evolución de esta institución política jurídica. En las elecciones del 2000,
Cuando el Partido Revolucionario Institucional perdió las elecciones presidenciales ante el Partido de Acción Nacional, el presidente de México enfrentaría escenarios políticos institucionales, en los que la pluralidad genérica contrapesó efectivos en su poder. De esta manera, el presidente fue perdiendo muchas de las facultades metaconstitucionales. El poder condicionado es precisamente el que se manifiesta a través de la capacidad de seducción del líder. Este es el poder legítimo en la sociedad del tercer milenio, donde las instituciones marcan los límites de la legalidad. El régimen presidencial, a diferencia del sistema parlamentario, esta forma de gobierno se caracteriza porque la hegemonía política del Estado ya no recae en una asamblea, sino en un solo hombre al que el pueblo elige, ya sea de manera directa o por intermedio de representantes y al que se le ha denominado presidente. La exigencia propia de la dinámica del Estado contemporáneo implica que el orden jurídico en un sistema presidencial otorgue a su titular facultades direccionales que le permite afrontar con solvencia la problemática socioeconómica dominante en su país. El presidente de la República Mexicana representa un sistema presidencialista por las causas señaladas con antelación, así como también la sacralización del poder presidencial, el centralismo de la administración pública. Hablar de crisis sociales en México, o en particular de crisis económicas, es hablar primeramente sobre todo de crisis políticas o crisis de lo político. Porque la política, o sea la ciencia o el arte de gobernar, lo agrupa todo. La concentración del poder en una persona, como es lo de la Administración Pública Federal, representa un riesgo para la nación, debido a lo complejo de las funciones políticas, lo que reclama del saber y vocación en los asuntos públicos. El presidencialismo es un sistema de gobierno en el cual el poder ejecutivo se encuentra depositado en una sola persona, la cual tiene múltiples facultades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, además de los poderes metaconstitucionales. Espérate, 1, 2, 3, ya. Las causas del fortalecimiento del poder ejecutivo han sido las siguientes: los problemas económicos, sociales y de planeación, los problemas de defensa y militares, su papel en las relaciones internacionales, la delegación de las facultades legislativas y el control de la opinión pública a través de los medios masivos de información. Algunos de los principales límites al gran poder del presidente en México son el tiempo, el Poder Judicial Federal, los grupos de presión, los de carácter internacional, la organización no controlada y la prensa.